Buenas amigos y amigas que nos sintonizan en este segmento de tu programa Cuéntame tu historia, yo te contaré la mía. La misma es un espacio del programa Testimonio que se transmite a través de nuestros medios de internet. En esta noche vamos a tener un momento especial donde vamos a estar contando historias de cuando éramos más muchachos, Hanson. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es Hanson Rosario. amén. Estamos aquí participando de este segmento, el cual vas a aprender acerca de lo que son las vivencias y por qué tenemos esas vivencias cuando Ese estamos tipo de- fuera de lo que es la cobertura de Dios. Amén, así es. Quizá hay muchos ya adultos mayores, adultos jóvenes que han pasado y niños que aún experimentan situaciones por las cuales vamos a estar contando que te ocurrieron o te están ocurriendo, le está ocurriendo a algún hijo tuyo y no te imaginas por qué es. Y es ahí que vamos a estar hablando de la ignorancia, Hanson, que hay en muchos hogares con relación a tener una relación con Dios. Amén. Dice la palabra del Señor y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Proverbios 26:2, donde dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, para que ocurra una maldición en una familia, un evento horrible, feo, paranormal, como usted pueda llamarle, tiene que haber una legalidad para que eso ocurra. Tiene que haber cosas que pasen. Y muchas personas que nos están escuchando han pasado por situaciones que no entienden por qué le pasa. Y estas cosas vienen, puede pasarle a un cristiano, alguna de estas cosas, Sí. pero el cristiano sabe lo que debe hacer, sabe que debe reprender, o sabe si tiene que orar, Exacto. sabe el camino, lo que tiene que hacer. En el caso del que no conoce de la palabra de Dios, del que no está empapado de la palabra y no está orando y no se hace espiritual, porque nosotros no somos una religión, nosotros somos seres espirituales. Nosotros practicamos la espiritualidad de acuerdo, porque hay mucha gente que practica la espiritualidad. Claro. Los budistas practican la espiritualidad. Muchísima gente, Los metafísicos. toda esa gente practica la espiritualidad, pero no de la forma correcta. Ahora, nosotros practicamos la espiritualidad de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos cuándo es un ataque, cuándo son las diferentes cosas que pasan por medio de que practicamos esa espiritualidad con Dios, esa relación con Dios, y entonces tenemos esa respuesta del Espíritu Santo que nos ayuda. Mira, eso es esto que te está pasando. Pero con las vivencias y con las cosas que vamos a contar, te vas a dar cuenta de que esas cosas vienen por causa de que no practicas la espiritualidad, que es tener una relación directa con el Padre de los cielos. Sí, y como dice Proverbios 26:2 que acabamos de leer, son maldiciones que arrastramos por falta del conocimiento. Amén. Porque quiero contarle una de mis historias breves de cuando niño, siendo un niño de la iglesia católica, la iglesia romana como muchos le llaman, muy devoto. Yo era una persona que quería ser sacerdote, quería involucrarme en esa vida. Y mi familia, como todas las de mi tiempo, la mayoría en mi país, estamos en República Dominicana. Para los que nos ven desde otros países, estamos en Santo Domingo. Y quiero que usted sepa que cuando éramos niños, en ese tiempo no había muchas iglesias evangélicas que te pudieran leer la Biblia y explicar. Yo era de la iglesia católica con mucha devoción y mi familia también servía allí. Pero Hanson, cuando a la edad de 9 años ya, nosotros en mi casa, mis hermanos, comenzamos a vivir experiencias y situaciones que no son para gente que buscan de Dios, ¿entiendes? Son cosas extrañas.
Por ejemplo, cuando yo era niño, me despertaba junto a mi hermana. Mira que el caso no era yo solo, sino que también involucraba a mi hermana. Mi hermana es un año menor que yo y se daba un caso de sonambulismo. ¿Qué es sonambulismo? Es el acto de una persona salir de manera inconsciente, caminar a las calles con los ojos cerrados. Mire lo fuerte que es el sonambulismo. Usted sale con los ojos cerrados, abre puertas, camina por calles, dobla esquina, y eso es espiritual, pero maligno. Y mucha gente está experimentando eso y no sabe por qué. Cuando yo era pequeño, a la edad de 9 años, yo comencé a experimentar esa situación junto con mi hermano. Salíamos, estábamos en la casa acostados, de repente a medianoche salíamos, no sabíamos cómo, abríamos la puerta, salíamos y despertábamos a 2 y 3 esquinas, 3 esquinas o cuadras del hogar donde vivíamos, 3, 4 de la mañana, donde algunos vecinos que trabajaban, que nos conocían, nos encontraban allí temblando y llorando porque no sabíamos cómo habíamos llegado a ese lugar. Y a esa hora. Y a esa hora unos niños que no salían casi mente y a esa hora salir a las calles sin saber cómo llegamos allí. Mi hermana y yo llorábamos y nos llevaban. ¿Qué pasa? No solamente este tipo de cosas nos ocurría, Hanson, sino que había una situación espiritual en mi hogar. En mi hogar había una máquina de coser, había mecedoras como en todas las casas. Usaban mucho las mecedoras de guano. Y también en mi casa había una ruleta de casino, pero no de las ruletas que van acostadas, sino de las que van paradas. Este tipo de ruletas se guardaban allá porque yo tenía un tío que tenía un Coney Island y él guardaba esa ruleta en la sala de mi casa. ¿Qué pasa? A medianoche, esta ruleta con cadenas comenzaba a dar vueltas. Y en un acto de sonambulismo, yo salía, me sentaba en una de las mecedoras, las otras mecedoras se movían. Y según me cuenta a mí mi abuela, yo hablaba con unos seres que según ella eran los muertos, que sabemos que los muertos no son porque los muertos no hablan. Eran los demonios con los cuales hablábamos, que el Señor los reprenda. Hablábamos cosas allí que pareciera una conversación normal, natural, mientras yo a la edad de 9 años, las mecedoras se movían y yo hablaba con estos seres. Muy normal. Y cuando terminaba me iba a acostar. En una noche era hablando con los seres, en otra era parado frente a esa ruleta que daba vuelta, y en otra era que se despertaba mi mamá y mi abuela escuchando la máquina de coser, cosiendo sin haber ninguna persona allí. Entonces, uno se pregunta cómo ocurre eso en la casa de un hogar cristiano, porque nosotros visitábamos la iglesia católica, nosotros éramos de la iglesia católica. Sin embargo, en ese tiempo, la ignorancia de los viejos al no conocer la Biblia, lamentablemente, y es una realidad, no queremos enrostrar a algún católico que nos esté escuchando, no se le enseña a los católicos a leer la Biblia. La palabra del Señor nos indica que buscaremos la verdad y la verdad nos hará libres. De la única manera que somos libres a través de la palabra. La palabra nos enseña a nosotros la verdad acerca de todas estas ignorancias. Como mi abuela no conocía al Señor, ni conocía a mi mamá, ni nadie allí era cristiano, nadie, si tenía una Biblia era para abrir en el Salmo que usted sabe, pero no para leerla. Y esa ignorancia llevaba a los viejos a hacer pacto con el enemigo. Y usted preguntará, ¿cómo va a ser pacto con el diablo? Sí, porque hay pactos que son pactos conscientes y hay pactos que son inconscientes. Por ignorancia. Cuando usted hace un pacto inconsciente, cuando usted comienza a llevarle un problema, como el que estábamos pasando mi hermana y yo, a los brujos, porque los viejos en su desesperación querían o pensaban que llevarle el problema a los brujos para que le hicieran un baño, para que le hicieran un rezo, una cuestión, pensaban que eso era un acto delante de Dios. Porque hay que recordar que los altares, en ese tiempo que yo era muchacho y todavía los hay, veíamos a todo lo que menciona la Biblia. Usted iba a un altar de brujería y usted veía a María,
a Pedro, a Juan, a los supuestos santos. Sí, a los supuestos santos. Usted lo veía allí con velones y que para alumbrar el camino y las cosas. Sin embargo, como no leíamos Biblia, creíamos todo ese cuento. Y todavía hay gente que en este pleno siglo creen en esos muñecos. Y no cualquier tipo de gente. Exacto. Hay personas que fueron a la universidad, que son personas estudiadas, personas profesionales, que van y hacen todo ese sin ofender hasta presidentes, lo vemos nosotros adorando y venerando imágenes que dice la Biblia que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, tienen pies, mas no caminan. Semejante a ellos son los que lo hacen, o sea, igualitos. Usted ve presidentes de nuestra nación y de otras naciones inclinados a una estatua, hablándole a una estatua, inclusive la tienen en su despacho. Yo he tenido la oportunidad de ir a Palacio y ver esta situación y lo veneran como si fuera un teléfono para hablar con Dios. Sí, totalmente hay que también, hay algo también que los políticos también a veces no es que creen, sino que se llevan por las masas para atraer a las personas, pero también es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo y un problema porque ellos están dirigiendo a la gente con esa actitud al mismo infierno. Sí, y lo está poniendo en contra del Todopoderoso. Claro. Y ellos, si son tan inteligentes, debieran saber que es mejor no meterse con el Todopoderoso y hacer las cosas como se debe. Dice la palabra que la verdadera sabiduría es el temor, no el miedo, el temor o respeto a Dios y hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Amén, así es. Pues contándole ese relato, hermano Hanson, y a los amigos que nos sintonizan en este programa de testimonio, yo quiero decirles que esa ignorancia de no conocer la palabra de Dios, el Evangelio en su plenitud, hizo que mi abuela, viendo la situación que me afectaba especialmente a mí, porque a mi hermana la sacaban en sonambulismo, pero ya yo tenía una situación donde yo hablaba con estos seres, donde tenía el cuerpo lleno de mordidas, mi hermana y yo, y nos veían los chupones, unos niños, mi hermana 8, yo 9, y decían, pero estos muertos van a acabar con los muchachos. Y esa situación llevó a mi abuela y a mi madre a hacer un pacto, que es un pacto realmente, lo que aquí en este país se le llama promesa. Una promesa, en otros países le llaman aseguranza. Pero es promesa, una promesa. Por ejemplo, vamos a hacer una promesa a esa virgen que le veneran en Higüey, con tal de que le sea quitado ese mal de hablar con los seres. Esa situación que atormenta a este niño, que no lo dejan dormir, sacándolo en sonambulismo, que su cuerpo es mordido, porque eran unas mordidas grandes, hermano, unas mordidas grandes en el cuerpo, en la espalda, y en lugares que uno no se explica cómo era, pero sabemos que son los demonios que provocaban ese tipo de cosas, y de brujos que practicaban esa situación. Esa situación de mi abuela, por querer hacernos un bien, para quitarnos ese mal, llevó a que ella inconscientemente hiciera un pacto, porque Satanás no da nada, varón, de gratis. Ese pacto se hace mediante la ignorancia de usted llevar a su hijo a hacer una promesa para que le sea quitado una cosa. Pero el Señor reprenda a Satanás. Él te quita una cosa y te pone otra cosa peor. No te deja bien. No te hace libre. No te hace libre. La Biblia dice claramente que Satanás nunca le abrió las cárceles a sus presos. Mas Jesucristo vino para que el que él libertare sea verdaderamente libre. Y en este sentido mi abuela hace la promesa, varón, de dejarme crecer el cabello por un año sin cortármelo. Yo te sabe, yo parecía un hippie en ese tiempo, con tela de silicio. Yo vivía vestido de caqui el día entero, varón, para que esos seres me dejaran en paz. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de ir a cumplir esa promesa, vamos a Higüey, todo el mundo aquí en República Dominicana, si es dominicano y está en otras naciones, sabe de lo que le estoy hablando. Me llevaron a cumplir esa promesa a Higüey. Allí, hermano, tanta devoción para ir donde hay un yeso y a cumplir esa promesa para que me quitara esa situación.
Sí, mi hermano. Ciertamente desapareció el sonambulismo, desapareció el yo estar hablando con esos seres, desaparecieron las mordidas y los chupones que nos hacían esos demonios, que el Señor los reprenda. Pero al cabo de un breve tiempo, entonces, el enemigo me metió un espíritu de alcoholismo a poca edad, sin yo saberlo, porque el enemigo eso es lo que hace, te quita una cosa y me pone otra. Más, en ese camino, varón, fue que conocimos al Señor Jesucristo, porque esa situación de estar bregando ya con los pactos y la situación, me llevó, varón, a una situación de degeneración personal, donde la historia es bien larga y prontamente vamos a estar dándole continuación a mi testimonio. ¿Qué sucedió conmigo, varón, cuando yo caí en los vicios? Porque del alcoholismo fue a la droga, el tabaquismo, la situación que me llevó a tener 80 libras y a perder la vida en un centro médico. Lo que queremos es explicarte que hay personas que, niños específicamente, están saliendo. Y gente grande. Gente grande también. Yo conozco una persona que me contó que tuvo lo que le llaman la parálisis del sueño. Okay. Que es cuando la Casi persona... todo el mundo ha vivido eso. Todo el mundo ha vivido eso. La mayoría de las personas han tenido esa experiencia y no saben que son ataques de demonios. Y esa persona fue a un sitio, durmió en un sitio y se vio en un momento que no se podía mover y duró mucho rato. Y esa persona, ella decía, oye, yo podía ver todo, pero no me podía mover, yo no me podía mover los ojos. Qué fuerte eso. Y esa persona no sabía que estaba siendo atacada por demonios. Sí, eso es Entonces, un demonio, varón, muy fuerte. Usted que está viviendo eso, usted que algo ha vivido, son ataques demoníacos. Usted que ha tenido los sueños que le dicen los sueños mojados, usted está teniendo un ataque demoníaco, sea hembra o sea varón. Sí, porque O sea, es igual. esos son ataques. Y las personas no se están dando cuenta que son atacadas. Y dice, yo tuve un mal sueño, o tuve una pesadilla, o tuve esto, y no se están dando cuenta de que los demonios te están atacando, o Dios está permitiendo que tengas este sueño para alertarte de que algo te está pasando. Porque también vemos algunos sueños o lo vemos como pesadilla, pero es Dios que te está alertando de algo que va a suceder, lo que puede suceder. Porque, por ejemplo, si una persona puede soñar que alguien se muere o que alguien va a partir por algo que está haciendo, Dios te está advirtiendo, no un mal sueño. En realidad se siente mal, pero cuando tú lo ves de la perspectiva de que Dios te está avisando, es algo bueno. Dios te está avisando, mira, si fulano sigue haciendo esto, entonces puede hacer de que esto pase. Y Dios te lo está diciendo, ¿para qué? Para que no pase. Es como, por ejemplo, hay un pare, te dice pare. Hay un semáforo, está en rojo. Es por nuestro bien. Es por nuestro bien que te lo está diciendo. No es para que tú digas, no, eso no es así, siga. No, te está diciendo pare. Y Dios también nos muestra cosas, porque no todos los sueños que Dios nos muestra son cosas bonitas. A veces Dios te muestra cosas que son feas, pero es para el bien de aquella persona que te lo está mostrando, o para el soñador. Sí, te está advirtiendo de una situación que puede ocurrir si tú no oras. Sí, exacto. Entonces, ese es el propósito de este programa, en el que usted se alerte y diga, espérate, yo estoy teniendo algo que es espiritual. Yo estoy teniendo algo que o viene de Dios, que me está alertando, o tengo un ataque. Déjame hablar con un pastor, con un hermano que viva cerca, para ver qué me dice acerca de eso y para ver qué soluciones yo puedo tener. Porque la Iglesia Católica lamentablemente no practica lo que es el conectarse con Dios. No lo practica. No, porque que si No no ora. si no conoce la verdad, no puede ser. Jesús dijo que el Señor no lo va a oír por sus vanas repeticiones. ¿Y qué ellos hacen? Repetir. No, es hablar. ¿Qué es la oración?
a hablar con Dios, Señor. Es que en una repetición no hay una conversación. No. Sino es como que tú te aprendes algo para decirlo. Y tienes que aprendértelo. Y la oración es hablar con Dios, decirle al Señor, como estamos hablando tú y yo, una pregunta y una respuesta. Yo Señor, ayúdame. El Señor me responde, le doy gracias. O sea, hay una interacción. Pero en una repetición no hay nada. Es como si fuera un robot con una grabación hablando cosas, lo mismo. Y que tengo que aprendérmelo. Así es. Con una orden. El Señor, Jesús dijo, señores, hablen con Dios. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. No, que yo no sé orar. Usted no tiene que saber, usted tiene que saber hablar. Yo recuerdo que en mi primera confesión de la Iglesia Católica me mandaron a hacer 50 Ave María. Dígame usted, ¿qué importancia tiene usted repetir 50 veces el Ave María? ¿En dónde lo dice la Biblia? ¿Y dónde lo dice? No, porque que todas esas cosas no lo dice la Escritura. Entonces, hay un problema, ¿no? Mis hermanos. No está en la repetición, no está en los cuadros, está en tener una relación con Dios. Cuando usted tenga este tipo de situaciones, sonambulismo, parálisis del sueño, sueños sexuales, donde todo ese tipo de cosas son provocados por espíritus. De metresas, el espíritu de la parálisis del sueño lo provoca un demonio llamado Lilith. Son diferentes tipos de demonios que usted lo va conociendo porque el espíritu te lo va mostrando, te va enseñando. Y lo va aprendiendo. Contra quién tú estás peleando y contra quién es tu guerra. Tú no puedes enfrentar a un enemigo que no conoces. Pero cuando tú lees la Biblia, y por ejemplo, la Biblia te habla en Efesios 6, te habla de contra quién es nuestra lucha, ya tú te vas enfocando y sabiendo tú que tú no tienes una lucha contra tu vecino, contra tu amigo, contra tu esposa, contra tu familia, sino contra espíritus malignos que tú no conoces. Entonces, en ese sentido, la Biblia, te adiestra a ti para tú saber contra quién vas a luchar. Quiero contar una historia más, y esta es breve, porque cuando era niño se acerca la Semana Santa y en esos días, cuando éramos muchachos, había muchas anécdotas y muchos cuentos de viejos, donde realmente se respetaban esos días. Y no era respetar esos días, sino era celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. Que la Iglesia Católica la sigue reviviendo como si fuera... Siguen matando a Cristo todos los años. Nosotros lo siguen reviviendo y lo siguen matando. Lo recordamos como un triunfo que Él le dio a la humanidad para que a través de ese sacrificio nosotros podamos ser salvos, podamos ser sanos y podamos ser libres de la esclavitud del enemigo. En ese tiempo yo recuerdo, y no sé si tú te acuerdas, tú no eres tan mayor como yo, pero en mis tiempos se hablaba que para la Semana Santa usted no podía poner música impía, usted no podía bañarse en las playas. Muchos que están ahí saben que es así y se van a recordar de muchas cosas. Usted no comía carne en ese tiempo, usted no podía decir ningún tipo de mala palabra, había que hablar bien bajito. Los jovencitos, los muchachos que nos gustaba estar clavando madera, haciendo patineta y carritos, no podíamos clavar porque siempre estábamos haciendo clavos en los árboles. Y venían de una vez y nos quitaban el martillo y el clavo. Cuidado, no martilla ahí, que va a botar sangre, la mata. Va a estar crucificando a Cristo. Entonces había una serie de situaciones, varón. Lo que enseña la religión. La religiosidad, hermano. La religión, eso es lo que enseña la religión. Sí, hacer cosas de hombre, doctrinas de hombre. Porque ¿dónde dice la Biblia? Porque la Biblia no habla ni de la Semana Santa. Las semanas son todas santas cuando tú eres santo. Y no dice, y no da una fecha siquiera de cuándo murió Cristo tampoco. Exactamente. Además, Cristo dijo que para recordarlo hiciéramos la Santa Cena. ¿Cuántas veces tú quieras? No dijo los viernes, ni los sábados, ni los domingos, ni ningún día. Dijo, cada vez que ustedes quieran, celébrenlo. Amén. Y fue lo único que Cristo dijo que celebraran. O sea, podemos celebrar a Cristo cuando queramos, no solamente con la Santa Cena. Pero fue lo único que Cristo nos dijo, celébrenla, pero tampoco no fue algo tan rígido como para decir tiene que ser tal día, tal hora, así, no. Celébrenlo cuando ustedes quieran. O sea, no hay problema. Si usted lo celebra, amén, y si no, amén. Usted lo que tiene que tener es una relación con Dios. Una relación. Pero para los amigos que nos escuchan y nos están mirando a través de este canal, cuando yo era muchacho para Semana Santa, mi abuela siempre nos decía,
nos gustaba volar muchos chichivos en medio de ese sol. En nuestro país, el mes de la Semana Santa siempre entre marzo y abril, ¿verdad? Se celebra o más en abril o más en marzo de acuerdo al calendario. Pero esos son los meses donde comienza el más fuerte calor intenso aquí en el Caribe. Y se genera un calor que los viejos le llamaban el calor de Cuaresma, el sol de Cuaresma, un calor bien fuerte, que le provoca a muchos niños tifo, la fiebre de tifo, por estar mucho tiempo expuesto al sol. Nosotros nos subíamos encima del techo a volar chichigua y mamá, le digo mamá a mi abuela, que nos la ganamos para el Señor, bendito sea el Señor, y ella nos decía, bajen de ahí, que el sol le va a provocar tifo. Nosotros no le hacíamos caso, porque cuando uno está volando chichigua no quiere que la chichigua se te enrede, que se pegue con la del otro, que se le corte en la cola, porque siempre le poníamos gilet para cortar el hilo al otro. La guía. Sí, entonces cuando los viejos nos hablaban, bajen de ahí, no le poníamos caso, porque los que estábamos éramos atentos a la chichigua. Sin embargo, mamá nos decía, estamos en Semana Santa, ustedes verán, el diablo le va a salir si ustedes no... Ay, hermano. Nosotros en el momento no le dábamos mente, pero después de la noche no podíamos dormir. ¿Qué me sucedió a mí un día? Que mamá, mi abuela, nos dijo a mi hermano y a mí que bajáramos de ahí de volar la chichigua. No le hicimos caso hasta que se hizo de noche. Cuando ya el sol se ocultó, que ya no podíamos ver la chichigua, volvimos, bajé, ya mi hermano había bajado. Cuando yo voy pasando por una de las habitaciones, de las primeras habitaciones, hermano, salió una mano negra debajo de una cama, una mano llena de pelo, con una fuerza extraordinaria, y me agarró por el pantalón y me arrastró hacia abajo de la cama. Yo salí de ahí no sé cómo, varón, porque eso me soltó, pero cuando eso me soltó yo parecía un muñequito que va patinando en el aire y llegué hacia allá afuera, hacia donde estaba mi abuela. A mí hubieron que darme agua de sal con azúcar, que eso era lo que los viejos le daban a una gente cuando no podía hablar. Denle agua de sal con azúcar, brínquenlo, a mí me brincaban. Y yo ahí, y cuando pude hablar le dije, una mano llena de pelo con muchas uñas, varón, largas. Todo aruñado estaba ahí atrás. Me agarró y me metió debajo de esa cama. Una cama bien bajita. ¿Cómo? No me explique cómo sucedió, quién estaba ahí. Una persona no podía caber debajo de esa cama, que eran de esas bajitas. Sin embargo, entendemos que había una situación espiritual porque los viejos le daban mucha legalidad al diablo en esos días. Y ellos decían que estaban sueltos. Y lo decían con su boca. Lo decían creyéndolo y lo creían porque son gente de tradiciones que vienen creyendo todo ese tipo de cosas y se materializaban. Hay que recordar que en nuestra boca tenemos poder. Amén. Porque todo aquel que fue creado de nuestro Dios, sabemos que cuando el Señor creó la humanidad, nos creó a su imagen y su semejanza. La gente cree que la imagen y semejanza es que nos parecemos a Dios en el físico. Nuestra imagen y semejanza es cuando usted se parece a Dios, que es una Trinidad. Nosotros también somos una Trinidad. Nuestro Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que conforman la Trinidad de Dios y son uno. Nosotros somos uno, pero también estamos formados por tres: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en ese sentido, cuando Dios hizo al hombre soplando sobre su nariz aliento de vida, nos dio vida también, como Él le dio vida a otras constelaciones y planetas y creaciones, solamente con la palabra. Nosotros como hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, tenemos tal autoridad y tal poder porque venimos de nuestro Padre, que es lo que no tiene Satanás, que quiso tener eso del Padre para crear y hacer cosas. Eso se lo dio Dios al ser humano. Entonces el ser humano, sin querer, sin entender, porque la Biblia lo dice que tenemos que tener cuidado cuando abrimos nuestra boca, que no debemos maldecir sino bendecir, es porque eso atrae situaciones que nos benefician o nos perjudican de acuerdo a como nosotros hablamos. Amén. Entonces yo le digo a los amigos y hermanos que están allí, si aún hay gente que todavía está en esa iglesia tradicional, que para los que estábamos allí entendemos que es muy chévere, muy linda la tradición. Aquí no le gusta la tradición, pero una tradición que te conduzca a la salvación, a la vida eterna. Yo quiero, hermano, que hagamos una oración por todas esas personas
que nos están viendo y que sabemos que están pasando por sonambulismo, que están pasando por la parálisis del sueño. Quiero decir que en la parálisis del sueño eso para mí era una molestia, porque uno varón se muere de una cosa uno tan duro que quiere despertar y no puede, pero cuando tú tienes al Santo de los Santos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, tú tienes autoridad para aún en tu mente cuando no puedes hablar, reprender ese espíritu sí, porque te amarra la lengua. Es que o sea, cuando ya hay una parte de tu ser que es amarrada, tu alma. Cuando ya ellos entienden... porque es espiritual el asunto, es tu alma que ellos sostienen. Entonces tu alma está sujetada y presa, tu cuerpo no puede moverse. Pero cuando tu mente, tu espíritu, que ellos no pueden tener acceso a ello, tú mencionas el nombre de Jesús y los reprendes, inmediatamente ellos te sueltan. Porque tú no podrás abrir la boca, pero en tu mente tú puedes reprender ese espíritu y decirle: en el nombre de Jesús te ordeno que me des en paz, sal fuera, y se van. Cuando yo aprendí eso me reía solo, varón, porque cuando yo sentía que eso venía, me asustaba, pero me recordaba que tenía autoridad y poder, y cuando venían los reprendí y se iban de una vez, no podían ni siquiera llegar. Sí, no, yo cuando me convertí al principio me pasaba mucho. Sí, pero sí. Después cuando luego reprendí, que digo, pero yo me reía solo, esto es como tener una ametralladora. Sí. Ya estaba yo loco por acostarme para que pasara el asunto y yo reprenderlo. Amén. Era como yo lo retaba prácticamente. Sí, digo, ya tengo como de quitarme. Sí, vengan toditos. Y yo sentía cómo los espíritus bajaban a una velocidad, o cómo se lo llevaban, o se iban, no sé si era que se iban o se lo llevaban, pero sentía que algo lo absorbía de una manera violenta y de una manera muy rápida. Sí. Ahora bien, a los amigos, los que no han dado el paso hacia adelante con Jesucristo, usted que vive este tipo de cosas que son extrañas y que no pueden, no tienen poder, que no tienen, busque de Jesús para que tenga ese poder, para que tenga el poder de poder reprenderlo y poder librarte de este tipo de cosas, porque vas a seguir viviendo así toda tu vida. En el nombre de María, ni de José, ni de Pedro, ni de Juan. Eso solamente es un nombre y es Jesús, y hay que tener esa autoridad. Que es sobre todo nombre. Exactamente. Hay gente que no entiende que esa situación que está pasando no es para llevársela al brujo, porque cuando vas al brujo estás haciendo un pacto indirecto con el diablo, porque el diablo no te va a dar nada, porque sí, él te va a vender a cambio de algo ese favor que tú vas buscando a través de los brujos. Así que en esta noche, si tú quieres cambiar tu vida y tener autoridad y poder sobre los demonios, sobre eso que te está haciendo la guerra, acepta a Jesucristo en esta noche, inmediatamente tu nombre será inscrito en el libro de la vida y tendrás poder y autoridad para echar por esos demonios. A una oración, Hanson, en esta noche. Mira, aquellos que están pasando por situaciones, porque he escuchado a personas que pasan por situaciones, muchas situaciones. Hay personas demonios que lo quieren violar. Sí, es fuerte, he escuchado hombre eso. Y mujer, incluso hay videos de que la persona han puesto cámaras en la habitación porque están viviendo cosas sobrenaturales de las cuales ellos no entienden. Y mujeres que le quitan se ve claro cuando le quitan la sábana. Wow. Y la levantan, la ponen, la voltean. Oye, eso es algo increíble. Yo he visto varios videos y es con la misma entidad o un grupo de demonios que hace lo mismo. Sí. Entonces, estas personas lo que hacen es que ponen cámara y que para ver qué le está pasando, hermano. Busque de Cristo. Busque de Cristo. Es la única porque solución. Esto va a seguir sucediendo. Yo quiero hacer una oración para aquellos que quieran salir de esa vida y quieran ser libres espiritualmente. Y buscar de Dios y buscar de Jesucristo no es religión. No es religión, no es algo que usted va a estar repitiendo. No. Usted va a tener una amistad con Dios. Usted va a tener una relación con Dios. Usted se va a conectar con Dios. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Adán, ¿qué hizo? Adán desconectó a la humanidad de Dios. A través del pecado. A través del pecado, a través de su desobediencia. Entonces Cristo vino a conectarnos nuevamente con Dios. Así es. Cristo vino a eso.
Porque Adán nos hizo presos de este cuerpo. Pero Cristo dijo, ok, bien, yo le voy a dar un cuerpo que no se va a envejecer, le voy a dar un cuerpo que no se va a enfermar, que va a ser joven toda la vida, y salvación eterna. Salvación eterna, hermano. Salvación eterna. Líbrate del infierno, porque el enemigo te entretiene hasta que te pierdas. Yo quiero hacer esta oración para que usted que ha pasado por esos problemas conecte con Dios. Repite conmigo esta oración que yo voy a hacer para que conecte con Dios. La oración dice así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado de él. Ayúdame a encontrar una iglesia donde me prediquen la verdad. Guíame, Espíritu Santo de Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón a Dios, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Tú tienes la autoridad de Dios para reprender todas las cosas que te sucedan. Busca un hermano que te enseñe la palabra, que te diga, busca a esas personas que están conectadas a Dios para que te digan qué hacer, cuáles opciones tú tienes en caso de que estés viviendo esta experiencia como la que hemos tenido nosotros, como la que hemos contado de otros o parecida, porque en Dios hay solución. Amén. Así es. Queremos invitar también a nuestros amigos que nos siguen a través de estas redes, que siempre estén pendientes a nuestras historias. Tenemos muchas historias que contar. En programa Testimonio tenemos unos testimonios muy buenos que contarte para que veas lo que Dios hace cuando tú le sirves en espíritu y en verdad, de cuántas cosas nos libra, los milagros que Él hace, cuántas experiencias hermosas de ángeles, la presencia del Espíritu Santo, cómo Dios ha obrado a través de mucha gente que han sido sanadas. Pero también queremos invitarte a que nos sigas a través de nuestro programa que tenemos los lunes a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, en la emisora Red Nacional Cristiana 710 AM, cada lunes a las 8 de la noche. Allí tenemos un invitado cada semana y también estamos por aquí, por YouTube, en el programa Testimonio, un programa de vidas transformadas por el poder de Dios. Dios te bendiga, hermano Hanson. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a nuestro productor Yael Vargas, que está por ahí atrás, y Dios bendiga a todos aquellos que nos siguen y nos sintonizan. Les ruego a los hermanos que se hagan partícipe de llevar este mensaje y ser parte de la voz de Dios.